Y mientras estaba ahí cantando me acordaba, ¿no? Como hay canciones, no sé si a ustedes les pasa, pero como que durante el año nos van marcando, ¿no? Me acuerdo que el año pasado una de las canciones que a mí me sirvió mucho fue esa de Job González, eh, Estar contigo, gracias. Y realmente creo que es una canción que vale la pena seguir teniéndola presente. Y este año la verdad que esta canción que hemos cantado ahora ha sido un sostén muy especial. Y como decía Pablo, nuestro Pablo, es bueno resaltar esos atributos de Dios que sabemos que son incambiables, y ese amor de Dios que permanece y que se hace notar. Y algunos de esos atributos de Dios también se transmiten a nosotros y podemos también actuar y ponerlos en práctica. Me acordaba ahora, también estaba pensando, me mandaron algunas fotos después del pesebre y claro, uno que estábamos sentado acá adelante no era consciente del espectáculo que teníamos detrás nuestro, de fuegos artificiales y cosas que no estaba preparado, ¿no? Pero y sin duda, ¿no? Gracias a Dios que se terminó de guardar todo, se hizo lo que queríamos hacer y bueno, el Señor estuvo ahí. Y le comentaba a algunos, no sé si algunos están acá, se acuerdan, cuando un año que teníamos todo pronto para empezar y empezó a llover y oramos ahí con los parlantes a todo trapo y terminamos de orar. ¿Se acuerdan qué pasó? Apareció el arco iris acá, atrás, y dejó de llover. ¿Cuántos estaban ahí? ¿Se acuerdan de eso? Habían varios que estaban. Y están las fotos del arco iris. Y Dios ha sido bueno. Y a veces Dios contesta de esa manera, y a veces en la carpa también, Señor, queremos predicar, oramos y cae un diluvio. Y bueno, está. Pero Dios tiene esos mimos al alma, por así decirlo, que nos muestra que está más presente de lo que nosotros pensamos. Y quiero hacer esto antes de olvidarme, estuve ayer con Elda, que manda muchos saludos para la iglesia, siempre está pendiente. También estos días estuve con Isabel, oramos por ellos, siempre manda muchos saludos. También Olga, que me escribió hace un rato, manda saludos para toda la iglesia. Bueno, hermanas que por diferentes razones no pueden estar entre nosotros, pero siguen pendientes. Y para algunos de ellos, gracias a Dios por la tecnología y por la transmisión, porque saben todo. Y sobre todo que algunas hermanas que mantienen ese contacto también están en contacto con ellos y hacen que ellos también puedan sentirse. Y esto es un buen seguir sintiéndose parte, ¿no? No voy a decir quién, pero alguien me preguntaba, ¿será que porque hace tanto tiempo que no vamos, como que ya no somos miembros de la iglesia? Una cosa es no ir, porque uno no tenga la responsabilidad y no quiera venir, y no ande como tiene que andar. Y otra cosa es cuando las situaciones hacen que no puedan venir, pero igual las herramientas que tienen las utilizan como que estuvieran acá. Entonces, realmente es una bendición poder visitar y poder ver hermanos y hermanas que siguen pendientes y que están ahí. Es nuestra responsabilidad orar por ellos y por aquellos que por diferentes razones, pudiendo estar, quizás les ganó el desánimo, les ganó tantas situaciones y que no están con nosotros. Pero es bueno que tengamos presente esto. A toda la iglesia, a la que nos podemos reunir acá, pero también a aquellos que por diferentes razones no están, y algunos que como están ahí conectados, y les mandamos un cariño muy grande en esta mañana. Hay una frase que es el título del mensaje que quiero compartir con ustedes, que es el Salmo 130. No es el pasaje central, pero el versículo 1
de este salmo dice lo siguiente: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y estaba leyendo este salmo estos días y me puse a pensar, quizás no con la cantidad de tiempo que hubiera deseado para pensar, una vez anda en mucho movimiento y cuesta a veces el tema de sentarse y pensar y reflexionar en algunas cosas, pero este pensamiento, este salmo me llevó a pensar en la profundidad, pero no solamente la profundidad de nuestro clamor hacia Dios, sino también en la profundidad de nuestra adoración hacia Dios, en la profundidad de nuestra comunión con Dios. Sin duda, cuando tenemos que clamar a Dios por situaciones bien difíciles que nos toca vivir, sin duda que clamamos de lo más profundo, ¿o no es así? Porque cuanto más profundo, más al fondo, por así decirlo, más de lo más adentro nuestro sale ese clamor a Dios, que me gusta definirlo, decirlo que es como ese grito del alma que nadie puede escuchar, pero solamente Dios lo escucha. Y ahí lo hacemos con una profundidad tremenda. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para que algo pueda cambiar. Y cuando pensaba en esto, decía, pero ¿y qué tal con mi adoración a Dios y con mi conocimiento de Dios, comparándolo con este grado de profundidad? ¿Cómo es mi agradecimiento a Dios? ¿Es tan profundo como mi clamor? ¿Cómo es mi adoración a Dios? ¿Es tan profunda como mi clamor? ¿Cómo es mi comunión normal con Dios? ¿Es tan profunda como mi clamor? ¿O tenemos diferentes niveles? Claro, imaginémonos si nosotros estuviéramos sentados o parados frente a la cruz y no frente a esto, frente a los símbolos. Ese escenario tan complejo, de mucha gente que lo contempló de lejos. Algunos se horrorizaban, otros, los más cercanos, eran más cerca de Jesús. Pero si escucháramos las palabras del Señor desde esa cruz, que nos dice, recordá esto, hasta que yo vuelva. Y lo tenemos ahí enfrente, viéndolo con los ojos físicos. ¿Sería lo mismo que ahora? Que estamos con aire acondicionado, que llovió un poquito, que estamos esperando a ver qué pasa después. Y a veces, consciente o inconscientemente, tenemos diferentes grados de profundidad en lo que tiene que ver con lo espiritual. Y hermanos, eso repercute en nuestra vida espiritual. Y el desafío es, quisiera dejarles en esta mañana, estamos acostumbrados a la noche. En esta mañana es decir, bueno, vamos a evaluarnos un poquito qué tan profunda es realmente mi comunión con Dios. Y en la palabra comunión encierra todo lo que es adoración, lo que es alabanza, lo que es servicio, lo que es llevar adelante los diferentes ministerios, lo que es ejercitar los diferentes dones. Pero qué tan profunda es mi comunión con Dios. Y lo interesante que podemos garantizar de entrada es que tener una relación profunda con Dios, una comunión profunda con Dios, no garantiza que no vamos a tener situaciones difíciles. Porque hay por ahí una política evangélica, ese pensamiento de que si sos un hijo de Dios y todo tiene que irte bien. Y eso es un pensamiento netamente humano, totalmente carnal, es más, hasta diabólico, porque es un pensamiento que engaña. Y el que engaña, el que pone pensamientos engañosos en el hombre, no es Dios. Es el enemigo que utiliza nuestra debilidad para poner ese pensamiento. Pero una cosa sí, tenemos la garantía. Es que lo ha prometido Dios, y lo hemos dicho muchas veces, y es bueno recordarlo.
que cuando estoy pasando por esos momentos difíciles, Dios va a estar caminando al lado mío. Es más, quizás no soy consciente y a veces camino como sostenido en el aire porque Dios me sostiene en sus brazos. Y a veces no puedo percibir eso. ¿Por qué? Porque mi comunión no es tan profunda con Dios. Y a veces tenemos una comunión con Dios demasiada contaminada con la intelectualidad, con el conocimiento simplemente, pero no con el conocimiento aplicado que baja al corazón y dice, yo quiero vivir realmente como Dios quiere. Y cuando la iglesia, cada hermano individualmente tiene una relación profunda con Dios, desaparecen automáticamente un montón de cosas de la iglesia. Desaparece la murmuración, desaparece la envidia, desaparece la competencia, desaparecen todas esas cosas que no vienen del cielo, sino que vienen de nosotros. Esa es la comunión profunda que tenemos que tener para que esa sea la escoba que barra todas esas cosas que no edifican la iglesia. Y eso hace que la iglesia pueda funcionar en unidad para ver cómo Dios está obrando y qué cosas Dios quiere hacer y a quién Dios quiere utilizar. De lo profundo de mi alma, a ti clamo. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 9. Primera Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y aquí quiero detenerme un segundo. En este otro aspecto de lo que tiene que ver con la profundidad. Lo profundo de Dios. No solamente mi comunión con Dios, no solamente mi actitud hacia Dios, sino entender que Dios es podríamos decir, un océano muy vasto, que nosotros solamente a veces podemos nadar y chapotear en las olas ahí arriba, pero no ingresamos en la profundidad, menos mal que en el océano no lo hacemos. Ahí se puede complicar. Pero en esa imagen de lo que es Dios, que es tan grande, la profundidad de Dios. Y en el océano, cada vez que se profundiza más y que se va más abajo, se han encontrado cosas tremendas. De vida más allá de lugares que sería imposible, pero hay vida. Siempre hay algo más. Y cuando uno piensa en la profundidad de Dios, también tenemos que pensar esto. Siempre hay algo más que Dios quiere mostrarnos. Siempre Dios está dispuesto a manifestarse un poco más hacia nosotros en la medida en que tengamos la actitud correcta del poder profundizar en ese Dios. Por eso el Espíritu dice acá este versículo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y la palabra Espíritu acá está con mayúscula y hace referencia al Espíritu Santo. Hace referencia a eso de Dios que Dios quiso que estuviera en nosotros y que no lo podemos entender. Y yo le decía a algunos hermanos, ni me acuerdo dónde, pero que a mí me rompe la cabeza pensar que lo que es el Espíritu Santo, que es la presencia misma de Dios en nuestra vida, y yo puedo apagarlo y puedo contristarlo, puedo entristecerlo. Es tremendo pensar cómo yo, con mis limitaciones, tengo el poder o la autoridad, permítanme esta expresión, para decir, apago el Espíritu Santo o lo entristezco. Y eso se da simplemente por una razón, voy a decir, podríamos decir otras tantas, pero hay una razón que es fundamental. ¿Y cuál es? Es el pecado.
Porque frente al pecado, la santidad de Dios no se puede manifestar. Frente al pecado, la santidad de Dios, el poder de Dios, no se manifiesta. Entonces es como que frente al pecado se retrae, aunque Él tenga autoridad para quitar el pecado, porque lo hizo en la cruz. Y la sangre de Cristo, nosotros recordamos todos los domingos y es un privilegio poder hacerlo todos los domingos. Y venir a la cena del Señor y estar con las cuentas cortas con Dios. Y pensar, estos símbolos significan que el pecado fue quitado, ya no está más. Y al pensar, no está más el pecado, me da la posibilidad de poder profundizar en esa comunión como Dios quiere y poder entender y comprender aún más lo profundo de Dios. Si el pecado solamente se tapara, ¿cómo estaríamos? Pero saben, la sangre de los machos cabríos que hablan del Antiguo Testamento dice que cubrían el pecado. Y nosotros muchas veces hacemos eso. Porque la sangre de aquellos animales no tenían poder para nada, era un símbolo. La sangre de Cristo tiene poder para quitar. Nosotros nos identificamos más con aquella sangre que intenta cubrir. Entonces con un sacrificio, con un portarme bien de vez en cuando, como que queremos pasarla bien o justificarnos delante de Dios. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y miramos la sangre de Cristo, Él quita, no cubre. Y tú y yo tenemos que identificarnos con la sangre de Cristo, de quitar el pecado del medio, no de cubrirlo. Y la pregunta es, ¿con cuál de las dos sangres nos identificamos? Si con la de los machos cabríos o los sacrificios del antiguo, o con la sangre de Cristo que está dispuesto a quitar. Para que el poder y la presencia de Dios pueda manifestarse en nuestra vida. No es fácil ser cristiano. Decir voy a la iglesia y vivir como quiera, y sí, eso está bárbaro. Pero no es eso lo que Dios quiere. Y gracias a Dios que a mí me enseñaron un evangelio que es así. No es venir a la iglesia y hacer lo que yo quiera. Es vivir lo que Dios quiere y después venir a la iglesia. Porque una cosa es consecuencia de lo profundo. El Espíritu de Dios muestra lo profundo de Dios. Dios es un ser profundo. Un ser que es inagotable, que tiene tanto para darnos. Y nosotros a veces chapoteamos en la orillita. Pero sigue diciendo este pasaje, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y acá la palabra espíritu aparece con minúscula. Seres espirituales. Nosotros mismos. Este versículo nos está diciendo, ¿quién se conoce más que uno mismo? Aunque por ahí algunos filósofos dicen que el 50% de la personalidad tuya la conoces vos y el otro 50% la conoce otro. O la perciben los demás. Pero ¿cómo soy yo? El interior lo conozco yo. Porque yo conozco mis dobles intenciones, ¿o no? Yo conozco cuando digo algo para conseguir un objetivo, pero no es el que estoy diciendo, sino que hay un objetivo ulterior, que hay algo detrás de eso. Y yo conozco mis debilidades, ¿o no? Y conozco mi carácter. Y a veces esa expresión que tanto usamos, ¿no? Bueno, yo soy así, me tienen que bancar así. No es así. Sos así, está bien, pero el Espíritu de Dios, la profundidad de Dios, tiene que moldear eso y mostrarle a tu espíritu que ya no sos vos, sino que sos un hijo de Dios, que tenés que vivir en consecuencia de eso. Entonces, hermanos, tú y yo nos conocemos. Cada uno, digo, entre nosotros, ¿no? Ya, varios nos conocemos entre nosotros, gloria a Dios por eso. Pero en la interna, en la profundidad, cada uno sabe. Y nuestro espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, a vos no te puedo engañar. Pero sigue diciendo. Leo de vuelta al versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Otra vez con mayúscula.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Y ahí está, ese jueguito, permítanme esta expresión, minúscula y mayúscula. El espíritu que reina en el mundo, ¿cuál es? Es el espíritu que está dentro nuestro. Es la forma de pensar, es la forma de actuar, es hacia donde nos quieren llevar aquellos que están en autoridad. Es aquellos que influencian sobre nosotros a través de las diferentes modas y diferentes situaciones, de la enseñanza, diferentes cosas que nos quieren meter. Ese es el espíritu del mundo. Ahora, eso ya lo tenemos, porque nacemos en el mundo, pero no hemos recibido de Dios ahora, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el mismo espíritu del mundo. Hemos recibido el espíritu, ¿quién? De Dios, para que vivamos en consecuencia de ese espíritu que ahora recibimos y dejemos de lado el espíritu que venía en el paquete, que es el espíritu del mundo. Y el espíritu de Dios me ayuda a valorar al otro por encima de mi persona. El espíritu del mundo habla de uno mismo y dice: yo soy más que el otro. Y hablo mucho de mí. Y cuando uno habla demasiado de sí mismo, hermano, ¿qué está demostrando? Que lo que está moviéndose interiormente, internamente, que es el espíritu del mundo. Pero cuando uno tiene la capacidad de hablar bien del otro, de animar al otro, no de hablar bien falsamente, porque esa es otra cosa que también es el espíritu del mundo, sino poder destacar aquellas cosas buenas que me bendicen, aquellas buenas características de los hermanos, de la familia, de la iglesia, porque hay tantas cosas buenas que podemos destacar de alguien, pero a veces tenemos ese espíritu del mundo que nos motiva y nos tira para decir, ¡ja! Y no voy a poner ningún ejemplo por las dudas. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo poder entender esto si no está el espíritu de Dios en nosotros? ¿Se entiende la pregunta? Esto sería un ritual. Y hay mucha gente que esto, de esta forma o de otra manera, lo hace como un ritual. No logra entender lo que esto significa. Como me lo enseñaron, como nací en el ambiente y vi que se hacía esto, entonces soy parte y lo tengo que hacer. Pero vamos a percibir y entender lo que esto significa cuando el Espíritu de Dios me enseña a mi espíritu, porque lo tengo en mi vida, que esto me está hablando de que se pagó un precio muy alto por mí. Y que el Señor me pregunta, ¿cuál sería tu actitud si en vez de estar sentado cómodamente acá o escuchando desde tu casa, estuvieras parado en aquel desierto frente a la cruz? Y es más, muchos estuvieron ahí frente a la cruz, pero se fueron sin entender nada. Se fueron sin percibir nada. Pocos lograron percibir lo que estaba pasando en aquel momento. Aún más, los discípulos dicen que después de que pasó todo, entendieron algunas cosas que Jesús les había dicho antes, pero no lo habían percibido. Y los discípulos no tenían esto. No tenían el Espíritu Santo, tenían al Maestro caminando por él, entre ellos. El Maestro se fue, pero es necesario que venga a vosotros el Espíritu Santo. Y por eso estamos acá. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, espíritu humano, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué palabra es esta? ¿Cómo podemos acomodar algo? A mí me dan un motor desarmado. ¿Qué puede salir de ahí? Un motor mal armado. Si logro armarlo. Ahora le dan un motor desarmado a Abel, ¿y qué sale? Un motor bien armado y con garantía. Lo experimentamos. ¿Es así o no es así? Y podría poner ejemplo de todos. De cada uno en lo que Dios te ha preparado, lo que Dios te ha formado, los dones, talentos, características, el cual ha puesto en tu vida. Bueno, eso. Pero las cosas se acomodan espiritualmente. Hermano, yo les pregunto, ¿cuántas cosas Dios tiene que acomodar en mi vida, pero solamente se acomodan espiritualmente? A veces los creyentes queremos solucionar cosas y queremos aplicar nuestros recursos, nuestro conocimiento, y nos damos cuenta que cada vez más somos como la media, ¿no? Ustedes saben lo que dice el dicho ese, ¿no? Abre la boca para meter la pata. Chao. O quiero hacer algo para quedar bien con alguien y no era el momento. ¿Cuántas cosas Dios tuvo que acomodar este año en mi vida, espiritualmente hablando? ¿Cuántas veces tuvimos que sentarnos? Yo le dije a alguien, no sé, le dije una vez, gracias a Dios por los lentes oscuros, por los vidrios ahumados en la camioneta. Y dije, y por andar solo en la camioneta. Porque uno sabe que hay intimidad con Dios, que a veces no es necesario en un árbol abajo tranquilo. Algunos me dicen, no, pero no puedes manejar tanto. A mí, por ahora, me despeja y me gusta manejar. Aunque otros se pongan nerviosos. Le dije a alguno que iba conmigo, mira, si te pones nervioso, te bajás y te tomas un ómnibus. Ya está. Pero cada uno lo vive a su manera. Es un ejemplo quizás muy trivial pero cada uno. Humberto Correa siempre decía, ¿no? Su listita de oración, 4 o 5 de la mañana y al monte. A conversar y a orar con el Señor. ¿A buscar qué? La profundidad con Dios. Y hermanos, tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar esa profundidad. Porque si no, no nos sostenemos. Y muchos hermanos, lamentablemente, hoy se han apartado del camino de Dios. Y su corazón de Dios, pero no Dios de ellos, porque ese es el otro detalle. Dios nunca se aleja de ellos. Simplemente, ¿por qué? Porque no han disfrutado de la profundidad de Dios. Porque cuando entendemos esto, entendemos que Dios está acá para ayudarme a sostenerme firme. Hay una frase que me gusta repetir muchas veces, es, hermanos, tú y yo no somos administradores de la justicia de Dios, somos administradores de la gracia de Dios. Y administrar la gracia de Dios no significa pasar por alto el pecado, no, nada de eso, ninguno se suba al carro con eso. Administrar la gracia de Dios es entender que Dios es un Dios de oportunidades y que siempre da otra oportunidad. Y eso también entra dentro de la profundidad en la comunión con Dios. Y se me está yendo la hora. Y quiero terminar con lo que podría ser la mitad del mensaje. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga a nadie.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El único que no puede ser juzgado por nadie, ¿quién es? Es Dios, es Cristo. Por eso, a veces cuando me dicen, escucho por ahí, un aplauso para Jesús. ¿Qué significa aplaudir a alguien? Estoy emitiendo un juicio de que lo que hizo me agradó. Y después está la silbatina, ¿verdad? Que es otra forma de... Entonces Jesús no precisa un aplauso nuestro. Prefiero que el que canta bien, que el que hizo una obra de teatro bien, que diga, vamos a aplaudirlo a él, porque es una aprobación directamente a él. Pero Jesús no precisa una aprobación nuestra. No somos quienes para emitir un juicio sobre lo que Él hace. Lo que Él quiere es que vivamos vidas espirituales en profundidad en la comunión con Él. Porque no hay mejor bendición, por así decirlo, o algo que produzca satisfacción en el alma de Dios, que poder mirar y ver el fruto de su aflicción, el fruto de la obra de Cristo, el poder caminar como Dios quiere. Y ahí termina el apóstol en esa frase que no leí del último versículo 16, dice, mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Espíritu con mayúscula. Dios en nuestra vida. Todo lo que sabemos de Dios y lo que la Biblia nos enseña de Dios y la profundidad que podemos buscar y crecer y seguir en Dios es todo lo que Dios me quiere enseñar para que yo lo pueda aplicar, para que yo lo pueda vivir. La mente de Cristo. Y la iglesia no tiene que ayornarse al mundo en su forma de pensar o de ver las cosas. La iglesia tiene que mantener una línea. Y la ideología de género es un pensamiento del espíritu con minúscula que está en el sistema, en el mundo, en el hombre, y se mete lamentablemente en muchos creyentes. Pero yo tengo que tener bien claro que tengo la mente de Cristo, la palabra espíritu con mayúscula, y que si realmente tengo a Dios en mi vida y puedo profundizar en la comunión con Dios, no me queda otro remedio que rechazar 100% todo lo que eso está entrando en este mundo y tanto mal está haciendo. Y acá hay muchos jóvenes. Somos conscientes que es difícil ser joven cristiano hoy en día. Siempre fue difícil, ¿eh? No crean que esta versión mejorada que ustedes ven ahora, miren que tiene su historia. La original, mejor ni se las cuento. Siempre fue difícil. Pero llega un momento donde uno tiene que tomar una decisión y decir, Señor, ¿qué es lo que querés? 15 años tenía yo, 14 quizás, porque no era bautizado. Y una reunión de oración en la iglesia de Colón, creo que lo conté alguna vez, cuando se hacían esas reuniones de oración unidas, y que éramos 4. Y yo vivía en Progreso, entonces venía con el tío Nelson. Y allá en la reunión de oración, yo en el último banco, era el único gurí que había, permítanme esta expresión. Y un hermano muy anciano, don Juan, que ya está con el Señor hace mucho tiempo, orando en el primer banco.
Él oró, Señor, que tú puedas levantar a algún joven en tu obra. Y este hermano nunca me vio a mí antes de la reunión. Y saben que eso fue como una flecha así, pácate. Haciendo algo general, pero una cosa que me llamó la atención es que dijo algún, no habló en general, como que algo puntual. Y cuando salimos de la reunión, íbamos para Progreso, le comenté al tío. Sé que el tío ni se va a acordar eso, por lo que lo conocemos, sabemos que la memoria de él es un poco frágil. Pero ahí le comenté, ¿sabes, tío, que esa oración a mí me pegó muy duro? Y llegó un momento que uno tiene que tomar una decisión. Es vivir bajo la influencia del espíritu de este mundo, con minúscula, o bajo la influencia del Espíritu de Dios, con mayúscula. Y eso me va a ayudar a decidir a qué lugares tengo que ir, cómo me tengo que vestir, qué cosas tengo que hacer, de qué manera tengo que hablar. Voy a estar demostrando si estoy viviendo con el Espíritu, en minúscula, que es mi Espíritu, que es mi influencia, o el Espíritu Santo, que es Dios. Lo elegimos nosotros. Y hermanos, estamos terminando un año. Y yo quiero decirte, recordarnos mutuamente, que si somos sus hijos, tenemos la mente de Cristo. Y cuando hacemos algo que no es de bendición y que no es para glorificar el nombre de Dios, estamos actuando con nuestro espíritu. No le echemos la culpa a nadie. Es una decisión. Pero cuando decidimos ser de bendición, es decir, Señor, quiero realmente tener la mente de Cristo. Y hay otro pasaje que dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la mente de Cristo, a la cruz de Cristo. Cuando vienen aquellas cosas, tentaciones, malos pensamientos, cosas que me producen placer, porque hay cosas que nos producen placer y los queremos hacer, es decir, Señor, esto lo quiero llevar, este pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Llevarlo a la cruz. Y no estamos diciendo, la vida cristiana es aburrida, la vida cristiana es sana, porque te da la capacidad de comer o una manzana podrida o una manzana sana. El que no tiene a Cristo no tiene la capacidad de discernir entre una cosa y otra. Agarra lo que viene y después se pagan consecuencias muy duras. Y nos rasgamos las vestiduras diciendo la juventud y la violencia y esto y lo otro. Pero no tienen la capacidad de decidir entre una cosa y otra. Y el creyente tiene la capacidad de decidir. Quiero tener y vivir la mente de Cristo, con la mente de Cristo, o quiero ser uno más del montón que pasa por este mundo totalmente intrascendente y que no sirve para nada. Hermanos, Dios quiere y ama a una iglesia que esté compuesta por hombres y mujeres que aman a Dios y que buscan tener una comunión profunda con el Señor. Y que no se conforman solamente con un devocional de 10 minutos por día, sino que buscan tiempos a solas con Dios, que cuesta encontrarlos. Pero es la actitud, uno decide, porque yo quiero actuar con la mente de Cristo y no actuar bajo mi influencia, porque quiero ser de bendición para otros. Si querés que Dios se manifieste en tu vida, busca la profundidad de Dios. Si querés dejar ese pecado que venís luchando por años, busca la profundidad, la comunión con Dios. Si querés romper con alguna atadura del pasado, con algún dolor, con alguna herida, con tantas cosas que puedan haber, busca una comunión profunda con Dios. Porque el Espíritu de Dios te va a mostrar esa profundidad. Y vas a decir, vale la pena seguir a este Dios.
y pase lo que pase, nada me moverá de sus manos. Y recuerden esta frase: nuestra fe tiene que estar por encima de las circunstancias. Cuando mi fe está por encima de las circunstancias, no hay circunstancias que me muevan. Cuando mi fe está condicionada por las circunstancias, ahí ando a los tumbos. Pero ideal es mi fe por encima de las circunstancias, profundidad en mi comunión con el Señor. Amén.